Ahora sí, estamos transmitiendo en vivo. Vamos a transmitir también en vivo por Instagram. Bien, quienes quieran ver las notas y todo lo demás van a tener que después ver la grabación en YouTube. Así que voy a dar comienzo. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por conectarse, por estar presente. Esta va a ser la presentación virtual de el libro que estoy publicando, que se llama Terapia de Emisión de Chi, que es un trabajo de traducción que ya lleva algunos años y bueno, gracias a la pandemia y sus oportunidades pude terminar la traducción e iniciar el proceso de publicación que también fue muy interesante. Voy a compartirles un poco de mi historia personal para los que no me conocen. Em, Más o menos por el año 2006 yo estaba en Buenos Aires estudiando ingeniería en materiales y tuve en contacto a través de una profesora de yoga con el Reiki. Esa fue mi primera aproximación a las terapias alternativas. Y bueno, tomé una primera iniciación en Reiki, empecé como mi camino mientras todavía me estaba formando como ingeniero. Posteriormente conocí también el Tai Chi Chuan. Yo venía de haber practicado artes marciales cuando era chico y bueno, adolescente. Y a través del Tai Chi me acerqué al Qigong y a través del Qigong a la medicina china. Por lo que terminé también estudiando, a mi regreso a Mendoza, terminé estudiando la diplomatura en acupuntura en la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China y formándome también en varios sistemas de Qigong. En ese momento estaba estudiando Lohan Qigong y también estaba practicando Chen, estilo Chen de Tai Chi Chuan. Después conocí a mi profesor de Tai Chi Chuan, Carlos de la Cruz, discípulo de maestro Zhang Siwo, con quien tomé muchas formaciones, hice mi profesorado en Tai Chi Chuan y conocí muchos sistemas de Qigong, lo que sería Qigong para la salud y Qigong marcial también. Y tuve la oportunidad también de hacer un viaje de estudios a China a hacer prácticas en hospitales y estudios en Guangzhou. Eso fue en el 2011. También para esa época estaba comenzando a hacer una carrera de doctorado en ingeniería que finalizó en el 2017, año en el que dejé prácticamente la ingeniería y pasé a dedicarme full time a la medicina tradicional china. Entré en contacto con el Qigong médico en el 2016, yo ya lo venía investigando desde antes, digamos, mientras estaba estudiando medicina china había visto material audiovisual, sobre todo de videos de maestros de Qigong haciendo emisión de Qi en hospitales en China, y siempre me llamó la atención que no se enseñara, si bien yo estaba estudiando acupuntura, que es una parte de la medicina china, me pareció que era como un área que estaba casi como negada de la medicina china y sin embargo yo tenía la evidencia de que esta modalidad de tratamiento era válida. Finalmente pude organizar, junto con mi amigo y socio Carlos, unos seminarios de Qigong médico acá en Mendoza y me inicié formalmente en el Qigong médico y posteriormente también fui conociendo otros sistemas de los cuales voy a estar hablando, principalmente Shaolin Neyin y Sichan con el maestro Zhang Siwo y con Juan Pablo Massimino. Y por el lado del Qigong médico más como la línea que más estoy siguiendo, que es la línea del doctor Jerry Alan Johnson, estudié primero con Juan Pablo Massimino y Orlando Gallardo, posteriormente un discípulo de Johnson, que es Diego San Miquel, vino a Mendoza a enseñarnos y luego ya en el 2020, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ir a conocerlo personalmente y a estudiar con él en un programa que le está dando de doctorado en medicina china energética. Esto como un poco una presentación de lo que he estado estudiando, no quiero hacerlo muy largo para no aburrir, pero básicamente esa sería como la historia. Eh, ¿De qué se trata? Ahora volvamos al tema del libro. ¿Por qué elegí estudiarlo? Digamos, teniendo en cuenta que yo venía como de este perfil más, más del área académica, ¿no? Porque de la ingeniería pasé
al doctorado, que es como, bueno, donde se genera conocimiento, ¿no? En la ciencia, hay una forma de estudiar las cosas que es como el método científico, podríamos decirlo, el método académico. Entonces una de las cosas que adopté de esto fue decir, bueno, busquemos todo lo que hay de material publicado al respecto del Qigong médico. En principio estuve buscando como una revisión de la bibliografía, ¿no? No tanto en publicaciones científicas, sino más bien en libros. Y históricamente, digamos, uno de los materiales que encontré que me pareció más curioso fue un libro publicado en 1988 que se llamaba Qigong Chino y era parte de una compilación, una librería, ¿no? Bilingüe de medicina china compuesta de 12 volúmenes, donde el último hablaba del Qigong chino. La interpretación de esto es que, digamos, en ese momento, en 1988, digamos, estos son interpretaciones y suposiciones mías, pero síganme. China estaba haciendo un esfuerzo muy grande por dar a conocer su cultura y dar a conocer la medicina china, era una como de las joyas de la cultura china, entonces había un gran esfuerzo puesto en que se conocieran las maravillas de la medicina china. Entonces este tipo de compilaciones se empezaron a generar con mucho esfuerzo, muchas personas trabajando en este tipo de trabajos. Y se publicó este libro de Qigong chino, en donde parece una redundancia que diga Qigong chino. Hay técnicas parecidas al Qigong que pueden ser, bueno, de Japón, Corea, Vietnam, otros lugares. Por eso no es tan redundante para un chino decirlo, ¿no? Qigong podríamos pensar en trabajo o habilidad de la energía también, o trabajo con la energía sería una traducción posible. Bueno, esta primera publicación fue una de las que más me llamó la atención. Estaba escrita de forma bilingüe porque yo sospecho que sabían ellos que su inglés quizá no era tan bueno en esa época y de hecho leerlo es muy difícil. El nivel de inglés de las publicaciones chinas ha ido mejorando con los años, pero en este primer momento, digamos, costaba realmente estudiar o usarlo como material de estudio. Pero lo interesante de este texto de 1988 es que se mencionaba a Biyong-chen como el autor de toda la parte que tenía que ver con el Qigong médico, digamos. Esta presentación de Qigong chino tenía como partes en las cuales se hablaba de Qigong en general, como práctica para la salud, Qigong como ejercicios específicos para patologías muy puntuales y también la parte de la práctica de la terapia de emisión de chi. Bien. Em, la estructura, y esto lo quiero remarcar, de esta primera publicación estaba como ordenado, por lo menos la parte de la terapia de emisión de chi, en el entrenamiento del chi, la habilidad de guiar el chi y finalmente la habilidad de emitir el chi. Entonces, esta estructura a mí me llamó la atención porque después la encontré en otras publicaciones igual, exactamente igual, en publicaciones que pertenecían a otros autores. Pero bueno, como les decía, este texto fue como para mí tiene un valor histórico, principalmente, no tanto como material de estudio, pero sí muy, muy valioso, de 1988, publicado por la editorial de la Escuela de Medicina Tradicional China de Shanghai. Después encontré una publicación muy similar que se publicó en Estados Unidos que se llamaba Qigong para el tratamiento de enfermedades comunes, atribuida a Xu Shankai, que tenía esta misma estructura en la parte de emisión de chi y a mi interpretación es como una reedición de ese material, nada más que no tomaron el nombre del autor, de la persona que había escrito la parte correspondiente a la emisión de chi, sino que tomaron el nombre del editor de la colección, porque estas colecciones de volúmenes, digamos, tienen un editor en jefe y a veces es el que se lleva como el título del autor, pero no necesariamente es el que escribe cada uno de los capítulos. Pero bueno, me llamó la atención que apareciera esa publicación del año 2000 en Estados Unidos. Otro texto que me llamó mucho la atención fue, yo en realidad accedí primero al material audiovisual de este que se llamaba 101 Milagros de la Sanación Natural, escrito por Luke Chan, que era discípulo de Pang Ming. Pang Ming es el creador del sistema Sinen Qigong, que llegó a tener un hospital en China, un hospital sin medicina se llamaba, en el cual podían tratar pacientes, digamos, a través de la emisión de chi. Todo el sistema de Sinen Qigong estaba pensado para que los
los pacientes eran internados en el hospital, se trataban practicando el Sinen Chikun y después quienes eran como más avanzados en la práctica podían transformarse, o habían médicos también, habían médicos que hacían emisión de chi a los pacientes y recibían tratamiento en este hospital que había fundado Pang Mi. No me acuerdo el nombre en este momento del hospital, pero bueno, después eso terminó cerrándose, pero hubo una gran campaña de difusión del Sinen Chikun en toda China y fuera de China también. Y Luke Chan, que era un discípulo de Pang Min, estuvo ahí trabajando para hacer difusión. Hay un video muy famoso que viene de este documental de Luke Chan, que sale una persona haciendo una ecografía en una persona que tiene un tumor de vejiga y hay 3 médicos haciendo emisión de chi. Digamos, en vivo se puede ver cómo el tumor se reduce durante el tratamiento. Y bueno, Luke Chang hace una compilación de casos, por eso se llama 101 Milagros de la Sanación Natural, para poder ayudar a la difusión de este sistema de Qigong que en ese momento le llamaba Chilel Qigong. Y esta publicación es del año 1996, que fue en Estados Unidos que se publicó. Tengo que decir que de todos los sistemas de Qigong médico, de Sinen Qigong es quizá uno de los que más publicaciones tiene, no solo en inglés, sino también en español. Bien, otro libro muy importante, digamos ya yendo a las publicaciones en español, de Peter Fenton. Peter Fenton publicó un libro de Shaolin Neijin Qigong, que es uno de los sistemas de Qigong médico. Ya, cuando hablamos de sistemas de Qigong, digamos, dentro del Qigong tenemos, habíamos dicho, el Qigong para la salud, ejercicios más preventivos, Qigong para tratamiento de patologías específicas, que se dan ejercicios para condiciones en particular, y el entrenamiento para la emisión de Qi, que es lo que se llama Wei Qi Liao Fa en chino, llamado también Qigong médico al conjunto de las 3 prácticas o a veces a alguna en particular. Después el término Qigong médico se va como cambiando o se evita usar porque en algunos lugares como que si se llama Qigong médico tiene que ser algo escrito o dado de médicos para médicos, entonces no siempre se utiliza esa denominación. Pero bueno, es una de las más comunes. Bueno, les decía, Peter Fenton publica este libro que es muy interesante en cuanto a la práctica, como él desarrolla una parte de la práctica del sistema Shaolin de Jin Qigong, pero la parte, digamos, de tratamiento en sí no está demasiado explícita, es muy poco lo que se dice sobre el tratamiento con emisión de chi. Y bueno, como comentario en general también, dentro del sistema Shaolin Neijin Jisichan Qigong, tiene un nombre largo, uno de los problemas hay que no es el creador, pero la persona que lo lleva a público conocimiento, que se llamaba Kea Shui, que era un monje Shaolin, no enseñó lo mismo a todos sus discípulos. Entonces, según con quien uno lo aprenda, hay muchas variantes dentro de un mismo sistema que es más o menos, comparte una estructura básica, pero hay muchas variaciones respecto a lo que uno puede estudiar. Yo estudié con el maestro Zhang Zibo y con Juan Pablo Massimino, que tienen, bueno, linajes distintos y bueno, son ligeramente diferentes la forma de enseñar el sistema, aunque hay una parte, digamos, de coincidencia. Hay mucho énfasis, por ejemplo, en la práctica del Qigong estático, en el Shaolin Neijin Qigong. Otro sistema de Qigong médico que no he practicado, pero sé que existe, es Kongjin, que está relacionado con el Shaolin Neijin Qigong, y también, por ejemplo, he escuchado Han Yang Rujigong. También hay, digamos, sistemas de Qigong hay miles, y dentro de los sistemas de Qigong médico hay unos cuantos, yo conozco solo algunos, pero Sinen Qigong y Shaolin Neijin Qigong son unos de los más populares. Bueno, respecto de lo que les decía, en Sinen Qigong, en este sistema, hay muchas publicaciones, hay publicaciones en español, lo cual es muy bueno para la gente que tiene la barrera del idioma. Y hay un desarrollo filosófico bastante interesante que realiza Pang Min, el creador del sistema de Sinen Qigong. Entonces, muy interesante en ese sentido. Por ahí la limitación que hay quizá es que la parte de terapia de emisión de chi solo se enseña a partir de los niveles como más avanzados. Entonces, quizá lo que hay más de público conocimiento digamos, no se hace tanta referencia a la parte de terapia de emisión de chi.
Pero bueno, dentro del sistema de Sinin Chikung existe la terapia de emisión de chi. Como otra publicación también que puede llegar a ver quien, quien busca mucho por internet, como puedo ser yo, hay un tal Joaquín Almería que no conozco, pero que parece que hizo unos manuales para dar cursos de Qigong médico y los publicó como libros. Yo lo que pude ver, por lo menos en Google Books, la vista previa lo que muestra es que usa imágenes que no son de él, son de Johnson, por ejemplo, otro autor que vamos a hablar, y por ahí imágenes más de internet, así que dudo por ahí de la calidad del contenido, pero bueno, personalmente no lo conozco, así que tendrían que juzgar después ustedes por sus medios, pero eso es más o menos lo que hay publicado en español. Ahora, si vamos a, para mí, quien es el autor más prolífico, más abundante en publicaciones de Qigong médico, terapia de Qigong médico, para mí es Jerry Alan Johnson, con quien tuve la posibilidad de estudiar y de quien me considero un estudiante, que no es lo mismo que decir discípulo, que ha tenido publicaciones enormes, enormes en tamaño, en importancia, en conocimiento de la terapia de Qigong médico, por decirles un ejemplo. Por ejemplo, él publicó su primer libro de Qigong médico en el año 2000, era un libro de 1000 páginas, muy, muy completo, y después este libro fue creciendo y fue dividido en volúmenes en una segunda serie que se llamaba también Terapia de Qigong médico, que constaba de 5 volúmenes, en total eran más de 3000 páginas, y posteriormente en el año 2014 vuelve a reeditar todos sus libros ya con el nombre de Las enseñanzas secretas de la medicina china energética. Cambia un poco el nombre, ya no se habla de Qigong médico, sino de medicina china energética, pero en esencia se está hablando de lo mismo, ¿no? De las terapias asociadas a el Qigong y a la medicina china, que no hay que perderlo de vista. Otra publicación interesante que hay una publicación que se llama Qigong médico chino, de Tian Junliu del año 2010, en donde se habla principalmente de lo que es el Qigong de forma más preventiva, lo que sería más Qigong para la salud, que entra dentro de esta categoría de Qigong médico, podríamos decir, pero no se hace mucha referencia a la terapia de emisión de Qi, si bien en el capítulo dedicado al sistema I Ching Ching, el clásico de transformación de músculos y tendones, se hace referencia como que ese sistema era uno de los practicados para la terapia de emisión de Qi. Entonces, bueno, está esta publicación, es muy interesante, un libro bastante importante y tiene muchos, en detalle describe muchos sistemas de Qigong, pero no habla específicamente de la terapia de emisión de Qi. Por eso, y volviendo ahora al tema de la presentación del libro, por eso a mí, digamos, dentro del material publicado en materia de Qigong médico, este libro que traduje de Bi-Yong Chen me pareció como uno de los más importantes, por lo menos en cuanto a validación de la terapia. ¿Por qué? Porque fue escrito bueno, por un maestro chino, fue publicado en China en el año 97, era una segunda edición, fue publicado en inglés, la primera edición había sido publicado en chino, ¿no? El libro original, después traducido al inglés, y representa un volumen de conocimiento muy interesante, con contenidos, yo les diría, únicos, que no se encuentran en otros libros, que no se encuentran en otras líneas, por lo menos de lo que yo he podido estudiar. Y me pareció, bueno, en principio yo empecé la traducción por estudio personal, después eso se transformó en cursos que estuve dictando, y finalmente ya con la pandemia yo había estado haciendo traducciones para iLotus, una plataforma de cursos online de medicina china, y ya estaba como, bueno, en viaje de hacer traducciones, entonces retomé el proyecto y lo terminé porque ya tenía casi la mitad del libro traducido. Así que, bueno, a partir de ahí pasó toda la etapa de publicación, que es otro viaje, que fue toda una campaña de financiación colectiva que empezó en enero de 2021. Pero entonces, bueno, quería como poner un poco en contexto qué otras publicaciones, qué otros libros hay relativos al tema de Qigong médico, y específicamente de terapia de emisión de Qi. A mí me parece que este texto, digamos, descontando la obra de Jerry Alan Johnson, que me parece que, digamos, para Occidente es lo mejor que se puede llegar a encontrar. No sé, desconozco si en China hay una obra similar, creería que no, pero es posible que sí.
Digamos, esta publicación en inglés a mí me pareció como una joya, un tesoro, y me pareció que era muy importante poder llevarla a público conocimiento para las personas de habla hispana, que a veces con la barrera del idioma no pueden acceder a este tipo de conocimiento. No significa que no implique mucho esfuerzo, práctica y estudio. El hecho de que esté en español nos hace las cosas un poco más fáciles, pero no necesariamente está servido o regalado. Ahí como uno de los elementos para darles una idea de por qué me parece que es único el enfoque que tiene, es la aplicación del libro de los cambios en la terapia de emisión de chi. El libro de los cambios es el I Ching, ¿no? O el libro de las mutaciones a veces se llama también. Quien ha estudiado el I Ching, yo lo vengo estudiando, van a ser ya casi 20 años, sabe que es algo que se estudia durante toda la vida, sabe que no son respuestas que se aprenden intelectualmente, sino que hay que pasarlas por la experiencia, la observación y la meditación. Y bueno, incorporar a la medicina china y en particular a la terapia de emisión de chi los conceptos del I Ching me parece que es una genialidad de un nivel de dificultad realmente importante en cuanto a, digamos, poder hacerlo implica un conocimiento muy profundo. Por eso para mí es muy importante mencionar quién es el autor, quién es la persona que lo presenta y no presentar esto como si fuera algo mío, porque de hecho sería imposible que llegara a ser algún desarrollo así. Eso por un lado, la utilización del libro de los cambios, los ciclos de la luna, también en la práctica del Qigong y en la terapia de emisión de Chi es algo que solo lo he visto en Billong Shen, en su libro de terapia de emisión de Chi. Y también otro factor que a mí me parece fundamental es el hecho de que cuando nos presenta el tratamiento, más allá de que nos da también el entrenamiento, la guía y la emisión de chi todo ordenadamente para ver cómo podemos llegar a desarrollar la habilidad, cuando nos presenta el tratamiento lo presenta totalmente integrado a las otras terapias de la medicina china, integrado a la acupuntura y el masaje, integrado al sistema energético de los puntos y canales, integrado al ejercicios de prescripción para acompañar el tratamiento, que son tres factores súper importantes. ¿Por qué? Porque en otros sistemas que he tenido la posibilidad de estudiar, a veces se pasa por alto o se le resta importancia a, por ejemplo, la combinación de modalidades terapéuticas, la combinación de la emisión de chi con acupuntura, la emisión de chi con masaje, con herbolaria, por ejemplo. O también se le resta importancia al sistema energético, a todo el diagnóstico sindromático que hace la medicina china, que es lo que lo hace tan valioso. ¿Por qué funciona? Porque hace todo un análisis, una interpretación energética y opera desde un lugar que no es solamente ir a tratar síntomas también. Y porque tiene esto de poder distinguir, digamos, cuando hacemos diferenciación de síndromes, los que han estudiado medicina china, yo en particular estudié acupuntura, pero vale para otras modalidades también, poder distinguir cuando estamos trabajando con una deficiencia, con un exceso, cuando hay que regular, cuando hay que tonificar o cuando hay que purgar. Que creo que si solo tenemos una técnica de emisión de chi que no distingue entre estos factores, como puede ser emitir chi y solo tonificar, a veces en condiciones, digamos, de exceso, donde hay que más bien purgar, podríamos estar empeorando una condición más que llevando un alivio al problema. Entonces, bueno, por esta razón es que me parece muy valioso hoy en día estudiar este texto, si bien está, tiene unos 20 años más o menos, unos 25 años ya va a cumplir de su publicación original, sigue siendo válido hoy en día también. Bien, y también la combinación de ejercicios para indicar al paciente para fortalecer el efecto del tratamiento, porque muchas veces si solo nos quedamos con lo que podemos hacer con el paciente cuando lo tenemos en el consultorio, a veces no lo volvemos a ver, y siendo que es muy fácil poder indicarle que haga algún ejercicio para reforzar el efecto terapéutico, bueno, abunda en este tipo de autotratamiento que se puede indicar a los pacientes, por lo cual me parece súper valioso para personas que incluso no sean terapeutas. Yo puedo tomar solamente el autotratamiento, el ejercicio de autotratamiento, y ya me va a dar un beneficio si no soy terapeuta, pero puedo tomarlo para mi propio beneficio, además de todo el cultivo del chi y los métodos de entrenamiento del chi que presenta, que los podría hacer solamente como una práctica preventiva para cultivar el chi. Ya de por sí ahí ya tengo un montón de valor. Así que bueno,
Estos son más o menos los motivos por los cuales me llevaron a querer hacer este trabajo de traducción. Me parece que es único en su tipo. Es un trabajo muy, muy importante que requiere mucho estudio, a pesar de que bueno, ya esté disponible en español. Y los invito a los que estén interesados a conocerlo, estudiarlo y a seguir avanzando también en la promoción de esta modalidad terapéutica que muchas veces es negada por ahí por el desconocimiento o porque quizá ya en China no tiene la importancia que supo tener en su momento, que más o menos llegando a los años 90 había llegado como un auge, un máximo de popularidad en la terapia de Qigong médico, pero por motivos políticos, digamos, fue una década bastante compleja históricamente en China y se perdió un poco se dejó de promover como se estaba promoviendo. Un poco casi que se pierde, de no ser por estos maestros que pudieron salir de China y seguir enseñando, o en el caso de Jerry Alan Johnson, que estudió durante el auge del Qigong médico y después lo trajo a Occidente. Bien. Perdón. Algunas preguntas que me surgen, ¿no? ¿Por qué traducir un libro? Bueno, creo que ya lo respondí. ¿A quién está dirigido? A terapeutas de medicina china, a personas que quieran ser terapeutas de medicina china, a pacientes, personas con alguna condición física que necesitan mejorar su estado de salud. Y bueno, obviamente hay cosas que no se van a poder aprender de un libro porque se necesita la guía de un maestro experimentado, pero aún así, sea cual sea el sistema de Qigong que yo esté practicando, es igualmente un texto muy valioso que nos va a aportar muchísima información para nuestro cultivo personal y para mejorar nuestra capacidad terapéutica frente a pacientes, ya sea que no tengamos conocimiento de Qigong, de terapia de emisión de Qi, o que sí tengamos y queramos aportar más herramientas, por ejemplo, para diseñar tratamientos más específicos. Eso me parece que nos puede aportar un montón de conocimiento. Siempre se recomienda practicar bajo la supervisión o guía de un maestro experimentado, pero esto como libro de apoyo nos va a aportar un montón. Bien, y bueno, finalmente un comentario final quería hacer respecto de las personas por ahí que dicen que, o que no creen en las terapias alternativas porque hablan de pseudociencia. El problema de la ciencia, básicamente un problema de financiamiento. Lo que se puede financiar se puede investigar y, digamos, si hay financiamiento en cualquier área de conocimiento, esa área de conocimiento va a crecer y las áreas que no tienen esa suerte muchas veces quedan reducidas a ir por caminos alternativos. Eso vale para la historia de la medicina en general. Pero si van a buscar publicaciones académicas, pueden buscar, por ejemplo, en PubMed, el portal de búsqueda de publicaciones académicas en inglés. Pueden buscar con las palabras, por ejemplo, emisión de Qi o terapia de Qigong o Qigong externo y van a encontrar muchos estudios que se han ido publicando a lo largo de los años con el método científico académico de grupo de estudio, tratamiento, resultado, análisis, etc. Lo mismo vale para los estudios en lo que sería Qigong para la salud. Se toma un sistema de Qigong, se toma un grupo de estudios, se les hace practicar, se mide antes y después y se evalúa el resultado, lo cual está bien porque nos va dando evidencia demostrable, reproducible, pero bueno, es un poco discutible si se puede hacer reproducible con el método científico la terapia que puede hacer un terapeuta, siendo que todos los terapeutas van a venir de un lugar distinto, de una cantidad de años de experiencia distinto, de un entrenamiento distinto y de un estado distinto. Es difícil, digamos, no es imposible, pero es difícil metodológicamente llevar el método científico a la terapia de emisión de Qi. No significa que no se pueda, porque se ha intentado hacer y se ha hecho en estudios previos, pero bueno, como les decía, es un tema más de quién financiaría ese tipo de investigaciones. Yo estoy como material dispuesto a ver si pude publicar artículos respecto de cosas de cuando estudiaba el doctorado en ingeniería. Bueno, si hay financiamiento, pude hacer eso porque había alguien que financiaba, que en mi caso fue CONICET. Pero bueno, creo que hay mucho por investigar.
y por aportar al mundo científico y al conocimiento en general en el área de la terapia de emisión de chi, quien quiera ir por el camino de la investigación y la validación. Yo creo que ya puedo prescindir de ese tipo de validaciones porque creo en esto, lo he visto funcionar y sobre todo en los pacientes y los resultados que se obtiene, y se lo súper recomiendo a cualquiera que quiera iniciarse en algún camino terapéutico o lo esté necesitando para sí mismo. Bueno, finalmente, ¿dónde conseguir el libro? Bueno, en imprenta se están preparando la primera tirada, que es limitada, es con reserva previa. Y después va a estar en digital. Quien me puedan contactar por redes sociales directamente contactan conmigo, si no va a estar disponible o ya está disponible en Mercado Libre. Y lo estoy subiendo en una plataforma que se llama Teachable, con la escuela que le he dado el nombre de LingDao, que significa el camino del espíritu, donde van a encontrar el libro propiamente dicho y también una formación que di en este año sobre la terapia de emisión de chi basado en el libro de Billong Shen. Bien, así que bueno, eso sería a grandes rasgos. Espero que les haya quedado más o menos claro de qué se trata esto. Si tienen preguntas o comentarios los pueden hacer ahora o más adelante y yo voy a estar dichoso de poder responder las dudas o inquietudes que tengan, y les súper recomiendo el estudio. Sepan igualmente que una vez que uno empieza a estudiarlo, eh, hay mucho trabajo por delante, digamos. El libro ya en sí, tenerlo en mano en versión en español, da la sensación de que es para dedicarle un tiempo serio, no es para cualquiera, pero hay mucho conocimiento muy valioso ahí disponible y bueno, a partir de ahora está disponible para el habla hispana, que eso era lo que quería que pasara. Así que yo por lo menos muy feliz de haber eh, dado este pequeño aporte a la comunidad de la medicina china y a la comunidad del Qigong y de las terapias alternativas en general. Bien, bueno, nos veremos en cualquier momento y gracias por estar acá presentes, y a los que lo vean en diferido también. A los que lo ven en YouTube, suscríbanse para seguir recibiendo las nuevas notificaciones. Bien, hasta acá corto la transmisión y espero que les haya gustado. Nos vemos, que tengan una linda semana.